Bienvenidos a todos, gracias por participar de esta jornada de capacitación. Estos talleres forman parte de las actividades de apropiación social del conocimiento que a nivel regional lidera la Fundación Cardiovascular de Colombia con el acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuestro propósito es acercar el conocimiento a los trasplantados renales y sus familiares con el fin de mejorar su calidad de vida. Somos conscientes del enorme desafío que implica mantener una alimentación saludable en los pacientes trasplantados. Es por esto que creamos esta capacitación en nutrición y alimentación saludable que consta de un foro que desarrollaremos el próximo 23 de febrero y 4 talleres en los que compartiremos información con ustedes sobre preparaciones y conocimientos de nuestros expertos. Adicionalmente, enviaremos periódicamente información relacionada con el tema para que ustedes vayan reforzando los conocimientos que tienen sobre nutrición y alimentación saludable. En nuestro primer taller hablaremos sobre preparaciones con proteínas que favorecen la recuperación del trasplantado renal. Durante el desarrollo de estos talleres nos acompañará la doctora Carolina Larrota, nutricionista y dietista de la Universidad Industrial de Santander. Gracias por acompañarnos, doctora Carolina. Muchas gracias, Jimena, por la invitación a participar de estos talleres de capacitación. Bueno, para iniciar, una pregunta que está en la mente de todas las personas que están en espera de un trasplante renal o que ya han sido trasplantados. ¿Existe algún cambio o va a haber algún cambio en los hábitos alimenticios de aquellas personas que se trasplantan? Claro que sí, Jimena. Normalmente, antes del trasplante, las personas están normalmente en proceso de diálisis y tienen unas especificaciones en la forma de comer. Ya después del trasplante, la alimentación tiende a ser un poco diferente, ¿bien? Entonces, en este caso, varían las cantidades de nutrientes que se puedan utilizar entre carbohidratos, grasas y proteínas. Entiendo que luego del trasplante la dieta es menos restrictiva para estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un buen plan de alimentación en los trasplantados renales? Sí, Jimena, el objetivo principal en esta etapa después del trasplante es que se adapte a las características y necesidades particulares de cada paciente, ¿sí? Que se adapte a las necesidades de nutrientes, de carbohidratos, grasas y proteínas y que además se tenga en cuenta que sea completa, equilibrada, sea suficiente, adecuada y que también sea inocua. Carolina, ahora hablemos de los nutrientes. ¿Cómo podemos clasificar los nutrientes que encontramos en los alimentos? Sí, Jimena, los nutrientes en los alimentos los podemos clasificar teniendo en cuenta la clase de nutrientes. Están los macronutrientes y los micronutrientes. Los macro, como su palabra lo dice, son grandes que componen los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Dando ejemplos, en el caso de los carbohidratos podemos identificar los cereales, ¿sí? Los tubérculos, los plátanos, incluso podemos clasificar las frutas. En el caso de las grasas podemos utilizar alimentos o ejemplificar con, por ejemplo, el aguacate, ¿sí? Aceites en general. Y en el caso de las proteínas, existen 2 grupos o subgrupos dentro de esas proteínas, las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Las de origen animal, cabe mencionar todo lo que son de animales, carnes en general, cerdo, de res, carne de pollo, el pescado, el atún, por ejemplo. Y dentro de las proteínas de origen vegetal podemos dar como ejemplos los granos o leguminosas, en este caso la lenteja, el frijol, la alberja, la soya, que también pertenecen a estos grupos. Y cabe mencionar que es importante que mezclemos las legumbres o leguminosas o granos junto con los cereales que pertenecen al grupo de los carbohidratos para que hagan una buena combinación en el aporte de proteína. Adicionalmente, tenemos la clasificación de los micronutrientes, que son los nutrientes pequeños. Bien, dentro de ellos podemos encontrar las vitaminas y minerales, que ese grupo está contenido dentro de los macronutrientes. Bueno, Carolina, y luego del trasplante, ¿existen cambios en los requerimientos nutricionales de los pacientes a medida que pasa el tiempo? Sí, Jimena, existen diferentes cambios. Podemos dividirlos en 2 cambios grandes. Está la fase temprana después del trasplante y la fase tardía. Dentro de la fase temprana, que ocurre en promedio entre los 3 y 6 primeros meses después de ese trasplante, los pacientes necesitan una suficiente cantidad de proteína porque necesitamos que se recupere el órgano trasplantado como injerto, bien, y cubrir las demandas de energía y nutrientes que ocurren en esa etapa, bien, para evitar de pronto algunas complicaciones en ese momento de trasplante.
Y ya entrando con la fase tardía, ya que corresponde aproximadamente después de los 6 meses después del trasplante, podríamos decir, como decía al inicio, que es un poco más laxa, más flexible. Sin embargo, no debemos descartar el cuidado que se debe tener con la alimentación, una alimentación equilibrada, sana, completa, que cubra también las necesidades de proteínas. En esta fase ya tal vez las necesidades o la cantidad va a ser un poco más reducida, un poco más dentro, podríamos llamarlo dentro de lo normal, para una población normal. Sin embargo, no descuidando los buenos hábitos. Además, hay que de pronto aclarar que ese consumo de proteína debe ser también muy cuidadoso, porque tendemos a irnos más allá en el exceso en el consumo, que también puede afectar el estado nutricional. Por eso es importante una asesoría nutricional más particular en el caso de tener necesidades de proteína más específica, porque depende de la edad, del estado nutricional y si sí o no existen algunas otras patologías, por ejemplo la de diabetes, en este caso, que es una de las más prevalentes en este tipo de pacientes. Ok, esa última es una muy buena recomendación para nuestros participantes, la asesoría de una persona especialista en este tema. Muchas gracias, Carolina, por toda la información que nos acabas de compartir, y seguiremos resolviendo más inquietudes en los próximos talleres. Y ahora vamos a cocinar. Hoy vamos a preparar 2 deliciosas recetas en donde vamos a utilizar diferentes ingredientes, fuentes de proteína. Una de las recetas es, vamos a utilizar el pollo, la pechuga de pollo, y en la segunda receta se van a utilizar como ingrediente base los garbanzos como fuente de proteína vegetal. Para la elaboración de estas recetas vamos a tener la compañía del chef Felipe, quien nos va a ayudar en la preparación, y quisiera también preguntarle qué ingredientes vamos a utilizar para la elaboración. Así es, Caro, muchas gracias. Para la primera preparación tenemos arepa de maíz, unas pechugas de pollo, aguacate, menta, yogur, un tomate, y para adobar o para dar sabor a todos estos ingredientes tenemos algo de limón, ajo, sal, que es muy importante en estas preparaciones, pimienta y aceite de oliva. Entonces el consejo es, cuando estemos adobando, agregar primero las especias naturales, bien, que sea la albahaca o la pimienta, y por último vamos a utilizar la sal propiamente, para de esa manera utilizar una cantidad más reducida. Recordemos que debemos tener sumo cuidado con la adición de sodio, porque ella nos puede elevar la tensión arterial. Listo. ¿Comenzamos? Manos Listo. a la obra. Encendemos nuestros fogones. Lo primero que vamos a colocar a cocinar es nuestra arepa, para que se vaya tostando y queden esas líneas negras que tanto nos gustan. Podemos utilizar la arepa ya elaborada, o podemos prepararla en casa con ingredientes naturales, que es lo más aconsejable. En este caso podemos utilizar buenas normas de higiene, nos lavamos las manos, utilizamos ingredientes previamente lavados y desinfectados, y utilizamos la materia prima como tal, el maíz. Entonces, con ese maíz es importante no agregar grasas extras, por ejemplo el chicharrón, que es un ingrediente pues muy utilizado en nuestra región. En nuestra región, sí, sí. Entonces, de esa manera disminuimos la cantidad de grasa extra para ese alimento que es la arepa, y que es pues un alimento básico de Santander, y que es muy delicioso, y podemos combinarlo con otros ingredientes. Tenemos acá asando nuestra arepa. Es una arepa maíz, la dejamos tostar un momento y vamos a proceder a hacer la cocción del pollo. En la cocción del pollo utilizamos en este caso aceite de oliva, porque es una fuente de grasa importante por su aporte de omegas. Bien, y de esta manera procedemos a agregar el ajo como aderezos. Recordemos que primero los aderezos naturales, y al final ya como ingrediente de adobo utilizamos la sal. Bueno, acá para aproximadamente una porción son 90 gramos de pollo. No sé, Caro, ¿qué nos pueda contar? Exacto, entonces en este caso vamos a utilizar por porción 90 gramos. 90 gramos en promedio podemos calcularlos
podemos utilizar una balanza, utilizar una gramera, pero también podemos utilizar medidas más aproximadas a lo real, el puño de la mano o la palma. Eso equivale en promedio 90 y 100 gramos de la proteína del pollo. Y algo indispensable es que el pollo como fuente proteica animal tiene múltiples nutrientes, ¿bien? No solamente tiene la proteína que nos ayuda a la formación de tejidos, sino que tiene otros nutrientes tales como el magnesio, contiene también cantidades de complejo B, ¿bien? Y que intervienen en las funciones del metabolismo del cuerpo. Entonces, consumir pollo como fuente de proteína es muy importante en el día a día. Aclarando, sí, siempre que la proteína del pollo es la más asequible que tenemos de proteínas animales. Siempre teniendo en cuenta que en la cocción del pollo, cuando lo tengamos ya para servir o para consumir, tenemos que darnos cuenta que el pollo esté totalmente cocinado, que al momento de partirlo o morderlo, no veamos rasgos de la proteína un poco rosada, porque esos dan indicios de que el pollo aún está crudo. Sí, Felipe, y además de eso, el hecho, antes de cocinarlo, es importante tener presente el proceso de manipulación en el momento de descongelamiento. Porque a veces tenemos la costumbre de que, bueno, vamos a preparar pollo, pero cambiamos de decisión y lo volvemos a meter al congelador. El hecho de estar descongelando, congelando, hace que los nutrientes se disminuyan y es un foco también de infección. Entonces, lo importante es planear lo que vamos a hacer previamente para tener la certeza de que se va a consumir inmediatamente. Listo. Ok, ¿cómo vamos con esa arepa? Poco a poco, esa arepa está quedando deliciosa. Perfecto. Listo. La dejamos tostar un poquito más porque queremos que las líneas se vean y se marquen muy bien, las líneas del tiesto. Como lo pueden ver, ya está un poquito marcado. Nuestro pollo va cocinándose a la perfección. Y vamos adelantando por acá nuestro puré de aguacate. Perfecto. Este es un aguacate Hass, un aguacate que acá en Santander se consigue muy fácil. Somos también tierra de aguacates. Perfecto. Fácil, aguacate, un tenedor o lo que ustedes tengan, un mortero o una cuchara, y simplemente es triturar hasta formar un puré. Esto comúnmente se conoce como guacamole, pero pues por toda la parte nutricional y demás no puede tener ciertos ingredientes. Ok, entonces con el aguacate especial para la conservación, porque normalmente hacemos un puré de aguacate, pero normalmente se nos pone negro. ¿Qué podríamos hacer ahí de pronto para que no se nos ponga negro? Para que no se ponga negro el aguacate, unas goticas de limón, cae muy bien. Perfecto. O en cierta parte guardar la pepa que tenemos al momento de pelarlos. Tenemos nuestro puré de aguacate, le colocamos la pepita dentro, lo tapamos con papel plástico y a la nevera. Siempre a la nevera porque en temperatura ambiente es más fácil que se oxide y quede negro. Ok, que es un dato pues muy interesante. Además de que nutricionalmente el aguacate es una fuente de grasa que podemos complementar con la arepa. Además de eso, tenemos opciones de utilizar esta preparación en momentos diferentes del día. Claro. Por ejemplo, un desayuno, podemos utilizarlo también a la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque es una preparación completa. Tiene como fuente principal la proteína del pollo, utilizamos los carbohidratos de la arepa, fuentes de grasa como el aguacate y utilizamos algunos vegetales como el tomate. Entonces, podríamos decir que es un plato completo en cualquier momento del día, sea desayuno, almuerzo o incluso en la comida. Sí, señora. Bueno, por acá tenemos ya el aguacate listo. Nuestro pollo ya está bien cocinado. Y procedemos a hacer la salsa de yogur con menta. Muy importante en esta receta el yogur, ¿no, Caro? Sí, es como la salsa que vamos a utilizar para darle ese toque un poco más dulce a la preparación. Y el yogur lo vamos a utilizar porque es una fuente también de proteína. Bien, los lácteos en general, en este caso el yogur, es una buena fuente de calcio, de magnesio y de zinc, importante para los huesos, por ejemplo, en el caso del fósforo.
y que además de eso, como es una bebida fermentada, contiene una gran cantidad de probióticos que es importante para la salud intestinal. Y eso nos va a ayudar como a la fluidez o evitar casos de estreñimiento, por ejemplo. Listo. En este caso estamos utilizando un yogur griego, si se podría decir, un yogur que viene sin azúcar, y la menta. La menta es el componente aromático que nos va a aportar esa frescura al plato junto con el tomate. Ok, Felipe, por ejemplo, y si en algún dado caso nosotros no tenemos yogur griego o yogur sin azúcar, de pronto podríamos tener otra alternativa de alimento que no altere de pronto la preparación. Claro que sí, si no tienen accesibilidad para conseguir un yogur griego sin azúcar, pueden utilizar un kumis, que cae muy bien. Se recomienda menos cantidad que la que estamos utilizando para la preparación, porque de todas maneras el kumis varía un poco su composición a la del yogur griego. Y en el caso de la menta, como tú bien lo dices, podemos sustituirla por hierbabuena o por algún componente aromático de nuestra preferencia. Ya es al gusto de cada persona. Ok. Entonces ya tenemos por acá la arepa, el pollo. Este tomatico es cortado en cubos muy pequeños, como para armonizar el plato. Ok, entonces el tomate se va a utilizar en la receta para aportar ese contenido de fibra como ingrediente a la receta, además de que es una fuente de vitamina C también. Ok, entonces ahí estás cortando Estamos cortando la menta. Este tipo de aromáticos se recomienda cortarlos al sesgo para que la clorofila no nos dañe las preparaciones. Muchos se preguntarán qué es la clorofila. Es lo que vemos que es el componente verde, que si llegamos a utilizarlo licuado o machacado, como usualmente lo hacen en la casa, la preparación va a quedar de color verde o grisáceo y no va a saber tan bien como esperamos que sea. Va a tomar ese sabor amargo tal vez. Sí, señora. Okay. Entonces, bueno, prácticamente ya estamos, ya tenemos todo. Okay. Vamos a hacer nuestra salsita de yogur. Por acá tenemos un bowl. Ok, entonces esa salsa de yogur va a ser adicionada en la arepa al final. Al final, para decorar, para que dé como esa untuosidad o cremosidad que buscamos junto con el pollo y los demás ingredientes. Okay. Agregamos un poquito de nuestro yogur. Ahí está bien. Nuestra menta. Y mezclamos. Hasta integrar todos los ingredientes, se mezclan. Primero aderezos naturales, al final retocamos con algo de sal para que se tenga mayor control con este ingrediente. Listo. Ok, entonces al parecer ya tenemos todo listo. Ya vamos a emplatar. Perfecto. Entonces tenemos nuestro plato, nuestra arepita que ya está bien cocinada, se le ven las rayitas, es más que todo visual, y el pollo. O sea, esa arepa se ve totalmente tostada, sí, está bien cocinada. Eso es lo que queremos, que quede bien tostada. Igual acá en Santander estamos acostumbrados a consumirla como si fuera el tiesto, que es lo que usualmente lo hacen. Sí, además de eso, es importante que los alimentos queden totalmente cocidos. Recordemos que el hecho de tener demasiados ingredientes crudos, sobre todo las proteínas, corremos el riesgo de tener alguna infección por alguna bacteria. Sí. Entonces es importante cocimiento total de todos los ingredientes. Tenemos nuestra arepita, el pollo, la salsita, el purecito del guacamole, del aguacate. Además que ese toque de limón le da un sabor muy agradable. Un sabor cítrico, un sabor muy agradable en boca y complementa muy bien con el sabor de la menta, ¿no? Son sabores que van de la mano. Y podemos chequear que es una preparación muy sencilla, tanto para tiempo y el uso de algunos ingredientes que son muy autóctonos de la región de Santander, fáciles de conseguir y sobre todo porque son muy nutritivos. Recordar que es mejor utilizar preparaciones frescas, preparaciones naturales, lo más natural posible que podamos encontrar. Afortunadamente somos regiones donde encontramos
frutas, vegetales, las proteínas en fresco. De esa manera van a ser más nutritivos y sin menor cantidad de aditivos. Exacto, sí señora. Okay. Acá tenemos nuestra preparación, la arepa, el pollo, el aguacate. El tomate lo cortamos en cubitos, siempre teniendo en cuenta que le dejamos la piel, porque la piel, digamos, de algunas verduras su aporte nutricional es muy valioso. En este caso retiramos simplemente las semillas, no queremos usarla por cuestión de emplatado, más allá del aporte nutricional que estas aportan. Y por último, nuestra salsa de yogur con menta. Okay. Pero lo que decías con respecto al tomate y todos los vegetales en general que necesitamos pelar, es recomendable en algunos casos pelar y quitar las cáscaras por el hecho de la contaminación. Sin embargo, en algún estadio o fases del trasplante renal podemos dejar o utilizar este tipo de cáscaras porque ellas de todos modos tienen un aporte de fibra. Sí, sí. ¿Bien? Entonces es válido independientemente de la fase en donde estemos manejando ese trasplante. ¿Vale? Recordando siempre que este es un plato ya sea para una media mañana, una media tarde, un desayuno, cumple con toda la tabla nutricional o el aporte nutricional que queremos de nuestros alimentos y siempre teniendo en cuenta el uso de la sal, el uso del sodio en pacientes trasplantados renales. Exacto. Entonces es un alimento totalmente completo, una comida completa con todos los nutrientes. Entonces, como el protagonista es la proteína, que es indispensable para la construcción de la masa muscular y mantener un estado nutricional saludable, pero también tenemos la adición de las otras fuentes de nutrientes, como los carbohidratos, grasas y vegetales. Eso se ve muy delicioso y huele muy rico. Huele muy rico, así es. Ahora, Felipe, vamos a continuar con el proceso de las recetas. Recordemos que estuvimos preparando la receta de la arepa con pollo en salsa de yogur y menta, que era la fuente de proteína animal. Ahora vamos a utilizar la fuente de proteína vegetal, en este caso los garbanzos. Cabe recordar o aclarar que existen diferentes fuentes de proteína vegetal. La que podemos como ejemplificar en primer puesto son los granos. Bien, luego hay algunos cereales, algunas semillas y frutos secos como fuente de proteína. Independientemente de que sea fuente animal o fuente vegetal, aportan por cada gramito de proteína 4 calorías. ¿Vale? Entonces vamos a preparar el hummus de garbanzo, que va a estar acompañado de vegetales. Entonces, Felipe, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Bueno, para la preparación del hummus de garbanzo, ingredientes básicos: garbanzos, unos bastones de vegetales, aceite de oliva, pimienta, un poco de sal, páprica para condimentar y dar un toque de sabor, y aquí tenemos el agua de los garbanzos, que es muy importante en la preparación y más que todo en la mezcla al momento de procesar los garbanzos. Tip importante: garbanzos para la cocción, lavarlos muy bien y dejarlos desde la noche anterior en agua. ¿Para qué? Para rehidratarlos y para que en el momento de cocinarlos al siguiente día tarden aproximadamente 2 horitas, 1 hora y media, 2 horas, si lo hacemos en olla a presión. Ok, o sea que hay otra alternativa, por ejemplo, que no tengamos olla a presión, los podemos cocinar en olla normal con tapa, sube un poco más el tiempo de cocción, pero funciona perfectamente. Ok. Acá nos adelantamos un poco, esos son los garbanzos crudos, y ese es el resultado final del garbanzo ya cocinado. ¿Qué va a pasar acá? Se les va a despegar la piel, que es una fuente de fibra muy importante. En el momento ya cocinados, los lavo y con las 2 manos trato de pelarlos para no utilizar tanto esta piel en el momento de cocción o ya en el plato final. Pasamos, datos, garbanzos cocinados. Aquí ya tenemos adelantado un poco del puré. Y se puede hacer de 2 formas: una con una licuadora de inmersión como esta, o si no tienen en casa, usualmente no tienen este accesorio, la licuadora. Entonces simplemente colocamos los garbanzos y licuamos. Vamos a proceder a licuarlo, a terminar de hacer la preparación.
Acá ya tenemos ya el garbanzo previamente procesado, le agregamos un poco de nuestra agua de cocción y continuamos mezclando. Es muy importante siempre rectificar la sal, ¿no, Caro? Entonces, de esta manera, cuando estamos preparando los garbanzos, es importante agregarles un poquito de sal. Previamente podemos agregar otras especias, como en la receta anterior, primero las especias naturales, luego el toque pequeño de sal para controlar las cantidades que se puedan utilizar y evitar sobreagregar sal al final ya de la preparación lista para servir. Entonces, así como pues Felipe nos decía, agregamos esta agua de cocción previamente reservada para darle más fluidez, bien, pero también decías sobre la cantidad de fibra que probablemente podríamos retirar por el hecho de que a veces sentimos que los granos nos dan inflamación en el estómago, nos dan gases. Bien, esa es una buena estrategia, remojar en diferentes tiempos, diferentes veces y retirar ese tegumento para que sea un poco más digerible. Sin embargo, cuando somos tolerables a los granos, en este caso con la piel, que no nos cause daño, lo podemos dejar porque es una gran fuente de fibra soluble e insoluble, o sea que nos evita que nos dé estreñimiento. Listo. ¿Ve? Muchas gracias, Caro. Acá ya tenemos perfecto. Si lo quisiéramos más untuoso, le agregamos un poco de aceite de oliva y lo seguimos mezclando. ¿Con qué vamos a comer esto? Tenemos unos bastones de zanahoria y tallo de apio y esto simplemente es servir. Se cubre con un poco de aceite de oliva y se espolvorea con un poco de páprica. Ok, entonces importante, pues mientras vas agregando la preparación al plato, el garbanzo es como ya dije, es una fuente de proteína vegetal que es rica en proteína, en aminoácidos, pero también tiene otro complejo de nutrientes importantes para la salud del cuerpo y mantener una alimentación saludable. Entonces, este alimento contiene vitaminas del complejo B y también tiene minerales como por ejemplo el calcio, el magnesio, el fósforo, el hierro también está contenido. Entonces, podemos ver que es un alimento completo, de fácil acceso, es económico y es una versión muy diferente a la que de pronto estamos acostumbrados, que el guisito de garbanzo, que es muy rico, sí, pero es otra forma también de utilizarlo. Este plato en sí lo podemos utilizar, Felipe, en un refrigerio de la mañana, un refrigerio de la tarde, o también lo podemos utilizar como acompañamiento de un almuerzo, de una comida con, por ejemplo, vegetales. Entonces los vegetales como para que dé más crocancia y juegan un papel bueno porque es un conjunto de fibras que me van a hacer o ayudar a sentirme más satisfecho, más lleno, para controlar a esa sensación de que tengo mucha hambre y de pronto no elegir alimentos no tan nutritivos como productos grasos de panadería. Esta opción sencilla, fácil y rápida, nutritiva, nos ayuda a controlar la ansiedad por comer algo de más. Y hecha en casa, que es muy importante. Lo podemos conservar en nuestra nevera aproximadamente 5 o 6 días, agregándole siempre un poco de aceite de oliva y teniendo en cuenta siempre utilizar un utensilio limpio a la hora de sacarlo y comerlo. No colocar una cucharada sucia y volver a sacar porque nos va a contaminar nuestro producto. Ok, bueno, además de eso, como son proteínas, nosotros a veces tenemos la duda de qué cantidad de proteína debo consumir, ¿sí? Por ejemplo, recomendamos aproximadamente 4 cucharadas del hummus para que nos tenga un aporte de proteínas. Pero no es lo mismo utilizar cantidades de proteína en peso a la cantidad de proteína que tenga dentro de ese alimento. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los frijoles o los granos, aproximadamente 100 gramos de ese grano pueden contener en promedio entre 7 y 8 gramos de proteína. O sea, no quiere decir que por comerme 100 gramos de garbanzo, estoy comiéndome 100 gramos de proteína. Sí, eso es muy importante. Entonces, eso va a variar independientemente del alimento y la cantidad de proteína que necesitamos o que ustedes necesitan va a variar diferente de persona a persona de acuerdo al peso, a la edad, al estado nutricional, si sí o no existen otras enfermedades agregadas. Sí. Entonces va a ser muy, muy individual. Entonces por eso es importante de pronto resaltar que si necesitamos una asesoría más concreta debemos asistir al profesional con nutrición de manera individual. Pero en este caso, por ejemplo,
esta cantidad de alimento servido nos puede aportar una cantidad de proteína diferente a su peso, ¿sí? 7 a 8 gramos de proteína. Listo, Caro. Muchas gracias. Un alimento fácil, rico y que está a la mano de todos en nuestros casos. Gracias a ti, Felipe. Un gusto. Ahora nos encontramos con nuestro invitado especial, el señor Darío Rincón, quien nos acompañó durante todo el taller preparando estos deliciosos platos saludables para pacientes trasplantados renales. Y viene pues a compartirnos su experiencia de vida. Señor Darío, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, muy bien. Cuéntenos, ¿hace cuánto se hizo su trasplante renal? Mi trasplante renal me lo hizo la cardiovascular hace año y medio, 22 de agosto del 2020. Bueno, señor Darío, y cuéntenos un poco cómo era su alimentación antes de ese trasplante renal. Mi alimentación antes del trasplante renal era bastante rígida. Era una alimentación que consistía en poca proteína animal, consistía en poco potasio, consistía en poca sal y consistía también en, más bien un poquito bajo de azúcares. Okay. Era una alimentación bastante restringida. Ok, y luego del trasplante renal, ¿qué cambios ha tenido usted en su alimentación? Después del trasplante renal, los cambios han sido agigantados. Ya mi forma de alimentarme ha sido bastante positiva, ya que no vienen tantas restricciones, sin abusar, claro está. Okay. Siendo muy metódico en sus alimentos para que tenga un buen final su injerto que me colocaron. Okay. Señor Darío, ¿y qué factor ha sido determinante en este proceso de adaptación en la parte de la alimentación? ¿Qué considera usted un factor determinante? El factor determinante para mantener un buen injerto y que realmente tenga una larga vida, ojalá superior a la que le tiene pronosticado a uno, es la asepsia, que es lo principal. La cuestión donde se preparan los alimentos, que sea muy bien lavadas las verduras, las hortalizas, que sea bien desinfectado, sobre todo no consumir lo que es lechugas, hojas, que es donde se adhieren las larvas y que ellas pueden ser un problema para el injerto, ya que ahí vienen las bacterias. Eso sería, lo principal sería la asepsia en la preparación de los alimentos. Y finalmente, señor Darío, luego de habernos acompañado en el taller del día de hoy, ¿cuáles son sus expectativas de esta capacitación que le estamos ofreciendo a los trasplantados renales? Esta capacitación ha sido una capacitación muy positiva. La verdad que no había logrado encontrarme con esta capacitación porque uno viene preparando unos alimentos que realmente son muy obsoletos. En cambio, esta cuestión de estos alimentos lo veo que son muy bajos en grasa, son totalmente sin azúcares, son totalmente muy bajos en sal, que eso es muy malo para el injerto. Yo estoy muy complacido con este taller que hemos realizado hoy. Y finalmente, muchas gracias, señor Darío, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por compartirnos sus experiencias de vida y a ustedes los esperamos en el próximo taller en el que hablaremos sobre frutas y verduras.